Hola a todos, yo soy Omar Pardo y en este video les voy a explicar los componentes de la demanda y de la oferta. Empecemos con la demanda. ¿Cómo se forma una demanda? Pensemos que yo soy un individuo al que le gusta comer chocolates y los valoro muchísimo. Entonces llegan conmigo y me preguntan, Omar, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por un chocolate? Y yo digo 20 pesos. Entonces por un chocolate yo estoy dispuesto a pagar 20 pesos. Pero llegan con otro amigo mío y le preguntan, Juan, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por un chocolate? Y él dice 19. Si a mí me preguntaran, Omar, ¿tú estás dispuesto a pagar 19 por el chocolate? Yo también debería decir que sí, dado que ya estuve dispuesto a pagar 20. Entonces, si el precio en lugar de ser 20 es 19, dos personas van a comprar chocolate. Y si van con otro amigo mío, que se llama Pedro, y le preguntan, Pedro, ¿tú cuánto estás dispuesto a pagar por un chocolate? Y él dice 18, pues Pedro va a estar dispuesto a comprarlo a 18, pero a ese precio también va a estar dispuesto a comprarlo mi amigo Juan, que está dispuesto a pagar 19, y yo que está dispuesto a pagar 20. Por lo tanto, a 18 pesos 3 estaremos dispuestos a comprar chocolates. Lo que esto nos debe de dar como lección es que a mayor precio, menos cantidad se va a querer consumir, y al contrario, conforme baje el precio, más cantidad se va a querer consumir. Por lo tanto, la ecuación de la demanda es esta. QXD es igual a una constante menos B, precio de X. Las constantes en este momento no son tan importantes. ¿De dónde sale? Lo que hay que enfatizar es ese signo menos, que a medida que sube el precio, la cantidad que se desea consumir es menor. Pero no solo el precio modifica a la demanda, también hay otros factores a analizar. Empezamos con el primero, que es el ingreso. Respecto al ingreso, existen tres tipos de bienes. Los bienes normales o superiores son aquellos que cuando el ingreso sube, nuestro consumo también sube. De hecho, la mayoría de los bienes que consumimos a diario se comportan de esta manera. Pensemos, no sé, en ropa. Si mi ingreso aumenta, voy a tener la tendencia de comprar más ropa que la que yo compraba antes del aumento en el ingreso. Pero hay otro tipo de bienes que son, por ejemplo, los neutros. Los bienes neutros, cuando sube el ingreso, su cantidad no se mueve. Un ejemplo de esto es la sal o la medicina. Particularmente vamos a pensar en la insulina que consume un diabético. Aunque sea pobre o aunque sea multimillonario, el diabético necesita la misma cantidad de insulina. Entonces no hay incentivos para que compre más porque le va a sobrar o para que compre menos porque se puede morir. Entonces es un bien que no depende del ingreso. Y finalmente tenemos los bienes inferiores. Este tipo de bienes les pasa algo que parecía poco intuitivo, pero que en unos segundos voy a explicar, que es que a mayor ingreso tengo, menos los consumo. Vamos a pensar, por ejemplo, en el transporte público. Si mi ingreso aumenta, voy a tender a moverme en taxi, en Uber, en coche, y mi consumo de transporte público va a disminuir. O podemos pensar en tacos de pastor de a peso. Entonces, uno esperaría que si aumenta mi ingreso, mi consumo de ese tipo de bien va a disminuir. Así que, continuando con la ecuación que vimos hace unos segundos, tenemos que la cantidad depende de una constante, depende del precio de manera negativa, y ahora también depende del ingreso multiplicado por una constante C. Pero esa constante C, ¿qué signo va a tener? Si el bien es normal o superior, va a tener positivo. Así, si aumenta el ingreso y lo multiplico por algo positivo, aumentará mi cantidad. Si el bien es un bien neutro, tendrá valor igual a cero, para que sin importar cuál sea el ingreso, mi cantidad demandada no va a cambiar. Y finalmente tenemos que si el bien es inferior, va a tener un signo negativo. ¿Por qué? Porque si aumenta mi ingreso y lo multiplico por algo negativo, este número será negativo y disminuirá la cantidad. Por lo tanto, así se comporta el ingreso. Continuemos ahora con los siguientes componentes de la demanda. Vamos a comenzar con los bienes sustitutos. Un bien sustituto es aquel que es intercambiable por otro y nos brinda más o menos lo mismo. Ejemplos de bienes sustitutos son el ron y el tequila, la coca y la Pepsi,
el pan Bimbo y el pan Wonder. Son bienes que si bien no son idénticos, más o menos sirven para lo mismo. Entonces, vamos a analizar qué pasa si sube el precio del sustituto. Pensemos en el ejemplo de la Coca y la Pepsi. Si sube el precio de la Coca, yo tengo menos incentivos para comprar Coca. Estoy peor que antes, por así decirlo, porque la Coca se volvió cara. Entonces, yo lo que puedo hacer es, ¿sabes qué? La Coca está muy cara, la voy a sustituir por Pepsi. Entonces, voy a empezar a consumir más Pepsi. Por lo tanto, podemos inferir que cuando el precio del sustituto aumenta, la cantidad del bien que estoy analizando aumenta. Y al revés, si el precio del sustituto bajara, si el precio de la Coca bajara, consumiría menos Pepsi, iría hacia el otro lado. Por lo tanto, continuando con la ecuación que estábamos analizando, teníamos que la cantidad depende de una constante, del precio de X con signo negativo, más el ingreso, donde esta C podría tener varios valores. Y ahora el precio del sustituto va a ser con signo positivo. ¿Por qué? Porque entre más grande sea este precio, más grande va a ser esta cantidad, y al revés, entre más chico sea este precio, más chico va a ser esta cantidad. Ahora vamos a analizar gráficamente cómo se ve. Si este es el bien X y este es su precio, vamos a pensar que mi demanda original es la línea azul. Si yo subo el precio del sustituto, mi demanda se va a desplazar hacia la derecha. Aquí va a hacer énfasis en que los desplazamientos son a la derecha o a la izquierda. Este es un tip que les va a servir para no confundirse entre oferta y demanda, porque si lo pensamos como que se desplaza hacia arriba, más tarde en este video vamos a ver que la oferta cuando aumenta se desplaza hacia abajo, entonces se podrán confundir. Mejor piensen como que cuando aumenta, ya sea la oferta o la demanda, se desplaza a la derecha, y cuando disminuye, se desplaza a la izquierda. ¿Por qué se desplaza a la derecha? Porque a un mismo precio, vamos a pensar en el precio de la Pepsi, a un mismo precio, ahora estoy dispuesto a comprar mucho más. ¿Por qué? Porque la Coca se volvió cara. En cambio, cuando el precio del sustituto baja, es decir, cuando la Coca se vuelve muy barata, a un mismo precio de la Pepsi estoy dispuesto a comprar menos Pepsi. Ahora en lugar de estar aquí, estoy aquí. Ahora vamos a continuar con los complementos. Los complementos son una especie de caso contrario. Son bienes que para consumir uno necesito de otro. Ejemplos pueden ser el café y el azúcar, la marihuana y el papel arroz, los hielos y el tequila. Entonces, vamos a pensar en el ejemplo del café y el azúcar. Si sube el precio del azúcar, yo voy a poder consumir menos tazas de café, porque ya, si yo destino exactamente el mismo dinero que tenía antes, me alcanza para menos azúcar. Pero si tengo menos azúcar, pues automáticamente debería de comprar menos café, porque necesito uno acompañado del otro. El café solito no me sirve. Por lo tanto, si el precio del complemento sube, la cantidad que yo voy a consumir del bien que estoy analizando va a disminuir. Continuando con la ecuación que teníamos, tenemos todas las componentes que ya vimos antes, y ahora está el precio del complemento con un signo negativo. ¿Por qué? Porque entre mayor sea el precio del complemento, menos cantidad de este bien voy a poder consumir, y viceversa. En cuanto a los movimientos de las gráficas, cuando disminuye el precio del complemento, aumenta mi demanda, es decir, se desplaza a la derecha. Vamos a pensar que el azúcar se vuelve muy barata, entonces ahora me alcanza para comprar mucho más azúcar, mucho más café, más tazas de café. Al contrario, si el precio del complemento sube, mi cantidad disminuirá. Bueno, es momento de realizar un resumen. La demanda depende de qué factores. Depende del ingreso y puede depender de manera positiva, de manera neutra o de manera negativa. Depende positivamente del precio del sustituto, es decir, a mayor precio del sustituto tendremos mayor demanda. Depende negativamente del precio del complemento, es decir, a mayor precio del complemento tendremos menor demanda.
Y aquí introduciré 3 nuevos conceptos. El precio futuro. Vamos a pensar en el iPhone. Próximamente se va a anunciar un nuevo iPhone. Entonces, cuando este iPhone salga, el iPhone 6, ¿creen que valga más o que valga menos? Seguramente, cuando salga el nuevo iPhone, el iPhone 6 valdrá menos. Entonces, si yo me quiero comprar un iPhone 6, pensemos un caso hipotético en el que el iPhone 6 sale el siguiente iPhone, el 7, sale la próxima semana. ¿Cuándo me conviene comprarlo más? ¿Hoy o la próxima semana? Seguramente será la próxima semana porque será más barato. Por lo tanto, mi consumo de él disminuirá hoy. Es decir, si el precio futuro es menor en un futuro, mi cantidad que yo voy a consumir hoy también disminuirá. Y al revés, si yo sé que un bien se va a volver más caro, prefiero comprarlo en este momento. Por lo tanto, si el precio futuro aumenta, mi consumo de ese bien hoy es mayor. Por eso la relación es positiva. Ahora vamos a pensar en el gusto, que es la G. Si un bien se pone de moda, si la popularidad de él en la mayoría de la población aumenta, es normal pensar que la demanda aumentará. Y finalmente, si la población, la N es de población, si la población aumenta, también la demanda aumentará, porque a mayor gente que esté dispuesta a comprar, hay mayor demanda. Todos estos factores mueven la demanda. Es decir, si esta línea azul es la demanda, cuando esto aumenta, la demanda se desplazará o a la derecha, como en este caso, o a la izquierda, pero será un movimiento de toda la línea. Por otro lado, también la demanda de un bien depende de su precio de manera negativa, es decir, entre más caro sea el precio, menor que reconsumir, y entre más barato sea, más que reconsumir. Pero aquí hay que hacer notar que si se mueve este precio, nos movemos en la cantidad demandada, es decir, es un movimiento sobre la línea. Se acordarán que cuando empezó este video, veíamos que un cambio en el precio del bien, un cambio en su propio precio, hace que yo me mueva sobre la línea, hacia arriba a la izquierda o hacia abajo a la derecha. Entonces, esto pónganle mucha atención cuando se mueve la demanda, cuando se mueve la cantidad demandada. Ahora pasemos a la oferta. La oferta es el lado contrario a la demanda. La demanda se trata de ver las cosas desde el punto de vista del consumidor, que normalmente es el rol que en nuestra vida diaria solemos tener. Pero ahora analicemos la oferta, el punto de vista del vendedor. ¿Cómo ve las cosas la persona que se dedica a producir? Vamos a pensar que yo hago pasteles, vendo pasteles. Y la verdad, yo soy muy bueno, entonces creo que yo tengo los pasteles más baratos del mercado. Y me preguntan, Omar, ¿a cuánto estás dispuesto a venderme un pastel? Y yo digo, pues ¿sabes qué? A mí, de acuerdo a cómo me cuesta trabajo hacerlo, yo un pastel te lo puedo vender a 20 pesos. Pero van a otra pastelería, con Doña Conchita. Y le dicen, Doña Conchita, ¿usted un pastel a cuánto lo vende? Y ella dice, yo a 21. Si a mí, Omar, me dijeran, Omar, ¿tú estás dispuesto a vender tu pastel a 21 pesos? Yo diría, sí, porque para mí valía 20, pero si me pagan 21, pues evidentemente no me voy a enojar. Entonces, si el precio fuera 21, tanto Doña Conchita como yo venderíamos pastel. Entonces, si el precio es 21, 2 personas están dispuestas a vender pastel. Pero van a otra pastelería, van a La Esperanza, y preguntan, ¿a cuánto me vendes un pastel? Y La Esperanza dice, a 22. Si van con Doña Conchita, ¿usted estaría dispuesta a vender un pastel a 22? Ella diría que sí, porque su precio era de 21, entonces si le pagan 22, pues ella también encantada lo vende. Y si van conmigo, me dicen, Omar, ¿estás dispuesto a venderlo a 22? Pues yo también debería decir que sí, porque mi precio original era 20. Entonces a 22, 3 están dispuestos a vender. Y si yo sigo subiendo el precio del pastel, más y más gente va a querer venderlo. Por lo tanto, la pendiente de la oferta es positiva. La ecuación la vamos a ver como la cantidad ofrecida es igual a menos K, que es una constante. Ahorita no se asusten mucho por este menos, podría ser más, no importa, más L precio de X. Aquí hay que ver
que el signo es positivo, es decir, a mayor precio, más gente va a querer ofrecer su producto, a menor precio, menos gente va a querer ofrecer su producto. Bueno, empecemos con los factores que modifican a la oferta, además de su propio precio. El primero que vamos a considerar son los insumos o la materia prima con la que se hace un producto. Vamos a pensar que yo soy taquero. Y entonces tengo tacos de varios sabores, pero al final todos necesitan tortillas. Y de repente el precio de las tortillas, que es el insumo o la materia prima, sube. Si la tortilla sube, automáticamente hacer tacos se va a volver más caro. Y si se vuelve más caro hacer tacos, la cantidad de tacos que yo estoy dispuesto a ofrecer es menor. Porque usando los mismos recursos que tenía antes, ahora me alcanza para crear menos tacos. Por lo tanto, la relación entre el precio del insumo o la materia prima y mi cantidad ofrecida tiene signo negativo. Es decir, entre más cara sea la materia prima, menos voy a poder ofrecer de mi producto. Y entre más barata sea mi materia prima, más voy a poder ofrecer de mi producto. Viéndolo gráficamente, el desplazamiento, como les mencionaba hace rato, es así. Cuando disminuye el precio de la materia prima, mi oferta aumenta. Cuando esto disminuye, como esto tiene signo negativo, esto se hace más grande. Es decir, a un mismo precio, si yo estaba dispuesto a vender cierta cantidad, ahora estoy dispuesto a ofrecer más. Paso de aquí a aquí, con todo lo más constante. Pero puede pasar lo contrario. Cuando la materia prima sube de precio, vamos a pensar aquí, mi desplazamiento de la oferta es hacia la izquierda, es decir, disminuye. ¿Por qué? Porque a un mismo precio yo puedo ofrecer una menor cantidad. Paso de aquí hacia acá. Entonces esto es lo relativo a los insumos o materia prima. Bueno, ahora continuemos con los componentes de la oferta. Vamos a analizar dos: los sustitutos en la producción y los complementos en la producción. Quiero hacer notar que lo que vimos hace rato en la demanda respecto a los sustitutos o a los complementos en el consumo son cosas muy distintas respecto a los sustitutos en la producción o los complementos en la producción. Voy a ponerles un ejemplo en unos momentos que creo va a explicar cómo esta gran diferencia que existe entre una y otra. Un sustituto en la producción es un bien que utiliza los mismos recursos, la misma infraestructura para ser producido que otro. Entonces, vamos a pensar que yo tengo tierras y me gusta sembrar. Y tengo dos opciones: puedo sembrar frijoles o puedo sembrar marihuana. Es claro que los frijoles y la marihuana en el consumo no son sustitutos. No es como la Coca y la Pepsi, el ron y el tequila. Son cosas muy independientes en cuanto al consumo. La marihuana por un lado y el frijol por otro. Pero en la producción sí son sustitutos, porque ambos necesitan un pedazo de tierra para ser sembrado. Entonces, si yo tengo un pedazo de tierra, puedo elegir entre sembrar frijoles o marihuana. Entonces, vamos a pensar que yo estoy analizando el mercado del frijol y me dicen que el precio de la marihuana subió. Si sube el precio de la marihuana, yo, que tengo mis tierras y elijo qué quiero sembrar, tengo incentivos a sembrar marihuana porque está subiendo de precio. Pero para sembrar marihuana voy a tener que quitar tierras que está destinando al frijol para en ellas sembrar mi marihuana. Por lo tanto, la cantidad ofrecida de frijol que voy a tener como productor va a disminuir. Entonces la relación va en signos contrarios. Es decir, entre mayor sea el precio del sustituto, menos voy a ofrecer del bien que estoy analizando, y al revés. Entre menor sea el precio del sustituto, menos incentivos tengo para producirlo, entonces mayor será la cantidad ofrecida del bien a analizar. Visto gráficamente, se mueve hacia la izquierda la oferta, es decir, disminuye cuando aumenta el precio del sustituto, y se mueve a la derecha, es decir, aumenta cuando disminuye el precio del sustituto. Aquí es cuando aumenta, aquí es cuando disminuye. Ahora, complementos en la producción. Un complemento en la producción es aquel que un bien
cuando lo creo, produce automáticamente otro bien, elija o no. Vamos a pensar en las donas y en los centros de dona. Cuando yo produzco donas, automáticamente tengo que producir centros de dona, no puedo dejar de producir. Entonces, vamos a pensar que el precio de las donas aumenta. Yo como productor tengo incentivos a producir más donas, porque se volvieron más caras. Insisto, todo esto hay que verlo desde la perspectiva del que vende. Entonces se vuelven caras las donas, yo produzco más donas, pero automáticamente voy a producir más centros de dona. Por lo tanto, la cantidad de centros de dona aumentará. Entonces, este aumento en el precio de las donas dio pie a que aumentara mi cantidad ofrecida de centros de dona. Esto es lo que hace un complemento en la producción. Visto en la ecuación, tenemos arrastrando todo lo que ya tenía, más una relación positiva entre el precio del complemento y la oferta. Es decir, cuando más caro es el complemento, más voy a ofrecer de un bien. Cuando más barato es un complemento, menos voy a ofrecer de él. Y el movimiento en las gráficas se da de esta manera. Bueno, es momento de culminar esta explicación de la oferta con un resumen. La oferta depende de los insumos de manera negativa, del precio en el sustituto de la producción, también de manera negativa, del precio del complemento en la producción de manera positiva. Y veamos el precio futuro. Ahora yo desde la perspectiva del vendedor, si sé que algo va a ser más caro en un futuro, prefiero venderlo en ese momento. Por lo tanto, mi oferta el día de hoy la voy a disminuir, voy a guardarlo para el futuro. Por eso tiene este signo negativo, porque hay el signo contrario. Vamos a pensarlo al revés. Si sé que algo se va a abaratar mucho en el futuro, prefiero venderlo todo hoy. Entonces, mi oferta de este bien aumentará. El cambio tecnológico. Si hay un cambio tecnológico, seré más eficiente al momento de realizar un producto. Por lo tanto, a un mismo precio podría vender muchísimo más. Por eso tiene signo positivo, porque cuando hay un cambio tecnológico, mi oferta aumentará. También el número de empresas. Si hay mayor número de empresas, mi oferta total aumenta. Y finalmente, respecto a su propio precio, como empezamos viendo, hay un signo positivo, por lo visto en el ejemplo acerca de los pasteles. Cabe hacer también distinción en que todos estos rubros mueven la oferta. Cuando cualquier cosa de esta se mueve toda la línea, ya sea que aumente y se mueva hacia la derecha, ya sea que disminuya la oferta y se mueva hacia la izquierda. Pero cuando se mueve el precio, nos movemos dentro de la línea, se mueve la cantidad ofrecida. Insisto, por lo visto en el ejemplo que puse cuando comenzamos la explicación de la oferta. Entonces, estas son las componentes de la demanda, de la oferta. Es importante conocerlas bien porque durante los siguientes temas, conocer cómo se compone la oferta y cómo la demanda y cómo se mueve será vital para entender el equilibrio, entender excedentes y cosas que se verán a lo largo de toda la materia y quizás a lo largo de su carrera como economistas. Espero que todo haya quedado claro y gracias a Tereco por la invitación. Hasta luego.